GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión es el análisis financiero y económico en una empresa, con la participación especial del maestro Eduardo Semadeni Guerrero, quien es maestro en Administración con orientación en Ingeniería Financiera por la Universidad del Valle de México. Ha colaborado en el análisis de finanzas internacionales y control de gestiones, desarrollo y elaboración de presentaciones de nuevos productos bancarios, desarrollo y diseño de sistemas para el control de cursos académicos internos en Banco Mexicano Somex. Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa por la Universidad del Valle de México Naucalpan. Supervisor de imprenta, importación, exportación y atención a sucursales en el extranjero en Grupo Editorial Ultramar. Consultor en finanzas personales, estrategia de inversión, crédito y planeación financiera y gestión financiera, evaluación y diagnóstico financiero para empresas pymes, evaluación de proyectos de inversión de comercialización en Semadeni Estrategia Consultoría Naucalpan, México. Docente en la Universidad Tecnológica de México, Instituto GBA, Universidad Franco-Mexicana y profesor asociado en la Universidad Anáhuac La Herradura. En la conducción contaremos con la participación del licenciado en Contaduría Eduardo Enríquez Gutiérrez. Los dejamos con nuestro invitado, el maestro Eduardo Semadeni Guerrero. Gracias, maestro. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Gracias, un gusto estar aquí. Gracias. Bienvenido. Ya sabes que eres prácticamente parte de la plantilla de GBA. Bueno, claro. Estamos viendo entonces el tema hoy, análisis financiero. ¿Qué es esto de análisis financiero? ¿Qué es un diagnóstico financiero? Sí, mira, básicamente el diagnóstico tiene el propósito de medir, de evaluar, de poder definir claramente cuál es la situación de una empresa a través de tasas, ratios o índices que a través de manipular los estados financieros, comparar sus diferentes proporciones de cada uno de los estados financieros, nos da una idea más clara de cuál es la situación. Por ejemplo, puedo decir que aunque el balance tal como la situación financiera de la empresa, como el estado de resultados integral, son sin duda elementos bien importantes, muchas veces por sí solos no nos pueden ayudar a detectar algunos problemas financieros. A veces se le llaman como síntomas de quebranto. Propiamente una empresa puede estar funcionando bien, pero a lo mejor ya empieza a presentar síntomas de quebranto. Por esa razón, entonces, un diagnóstico financiero es el propósito de poder encontrar o evaluar bien si la empresa está teniendo algún tipo de problema financiero a futuro, que propiamente lo que es la cultura financiera y la prevención financiera tiene el propósito de identificarlos con antelación, todos estos problemas, para poder darles una solución, ¿no? Propiamente. Okay. Más o menos estaríamos hablando, y no solamente lo malo, también tenemos que estar identificando lo bueno. Por supuesto. Que es la parte buena que tiene la empresa. Así es. Incluso para tomar decisiones de ir dejando lo que no me conviene, ¿no? Como dueño de la compañía, irlo dejando un poquito hacia el lado. Y hablamos ahorita de los estados financieros, sí, hablas de manipular estados financieros. Exacto. Pero sí, que quede claro, porque ahorita como estamos con los estados financieros, es manipularlo para que yo obtenga información, no para presentarlos en forma diferente. No. Porque me vayan a entender ahí raro y luego así es, empezamos con ese tipo de problemitas. No, es para que yo obtenga información, ¿no? Para que vea qué tiene la compañía, qué no tiene, identificar esos posibles problemas que tenemos ahí, ¿no? Correcto, Entonces, así es. estamos ya viendo esa parte del diagnóstico. Pues, por ejemplo, ¿qué pasaría si se desea ver a una empresa como un ente financiero o yo como un administrador financiero? ¿Cómo lo puedo resumir esa parte? Correcto. Esto se puede definir bien a través de lo que son las 3 decisiones financieras. Por ejemplo, una empresa siempre se ve involucrada en lo siguiente. Primero tiene que decidir en qué activos va a invertir, independientemente de la actividad que vaya a realizar o que esté realizando. ¿Qué activos necesita invertir? Propiamente eso es lo que se le conoce como el presupuesto de capital. Luego, ya que tiene definido cuánto va a invertir y en qué va a invertir, necesita saber de dónde va a obtener ese dinero. Es decir, ver si es necesario tener que contratar una deuda o propiamente utilizar más dinero por parte de los accionistas, ¿verdad? Más aportaciones. Entonces hay que definir cómo es que se va a conseguir. Obviamente esto es importante porque ese obtener recursos te va a llevar a un costo, ¿verdad? Bajo esa situación, entonces ahora, ya que yo compré
esos activos, ya los financié, sea con deuda o con capital, ahora tengo que administrarlos de tal manera que yo pueda generar suficiente efectivo, uno, para continuar las operaciones económicas, operaciones de actividad económica de la empresa, otra, necesito pagar el costo de la deuda, otra, tengo que pagar impuestos al gobierno, y la otra es que quede todavía utilidad suficiente para el rendimiento de los accionistas. Estas tres decisiones son las que nos permiten a nosotros evaluar la empresa y poder verlo desde el punto de vista de un administrador financiero. Por ejemplo, si una empresa ya está definida, bueno, pues los activos propiamente fue su primer decisión. ¿En qué invirtió? ¿Cuánto invirtió? Si ya está definida la empresa, bueno, ¿cuánto tiene de deuda? ¿Un 30, un 40, un 60% y el resto de capital? Bueno, esa fue la decisión que tomó la empresa para financiarse, ¿verdad? Por un lado. Bajo esa situación, entonces, ahora yo ya tengo que con estos activos, tengo que generar suficiente flujo de efectivo para pagar esa deuda y para poder generar rendimientos a los accionistas. Ahora, obviamente, ¿dónde voy a ver el aspecto administrativo? Lo voy a ver en el activo circulante y en el pasivo circulante. ¿Por qué? Porque propiamente el activo circulante precisamente es el capital de trabajo que la empresa está invirtiendo para poder generar ese mismo efectivo y ese mismo valor, ¿no?, de la empresa. Pero obviamente también tengo ciertas obligaciones en el pasivo circulante, en este caso, que son a corto plazo. Y entonces tengo que generar para pagar el corto, para pagar el largo y para seguir operando, para pagar impuestos y para poder darle su rendimiento a las empresas. Entonces, aquí es en donde uno tiene que evaluar. Por eso es muy importante en un momento determinado conocer cuál es la solvencia o la liquidez de la empresa, porque cuando se dice que una empresa tiene liquidez, es porque se dice que puede cumplir con sus obligaciones, pero también puede seguir operando y llevar a cabo. No hay que olvidar que de esas tres decisiones, ¿en qué voy a invertir? ¿Cómo voy a conseguir el efectivo? Y ahora, ¿cómo voy a administrar esos activos que adquirí? El objetivo principal es adquirir una empresa que esté generando valor, que llegue a crear valor. Y de ahí la importancia entonces de poder contar con ciertas herramientas o ciertos mecanismos o formas de hacer las cosas para poder evaluar la empresa. ¿Invirtió bien? ¿Está generando? Porque lo peor que puede pasarle a una empresa es invertir y no generar. Y todavía endeudarse y no estar generando. Tarde o temprano el quebranto se va a dar porque voy a tener que utilizar los activos para venderlos, generar flujo para poder seguir trabajando, ¿no? Que ya sería una situación que es lo que se trata de evitar en un momento determinado, ¿no? Así es. O sea, si de alguna forma, obviamente sin llegar al detalle, esta información nos la estarían dando los estados financieros. Así es. Tenemos los estados de situación financiera, el estado de resultados, que es el que me dices cuánto obtengo, cómo lo invierto, dónde está, y sobre todo el estado de flujo de efectivo, ¿no? Así es. Cómo estoy obteniendo el dinero y hacia dónde lo estoy invirtiendo. Así es. Y ahí ya manejando un poquito el flujo de efectivo, que ahorita también lo que me comentabas, midiendo el desempeño ya que está teniendo la compañía. ¿Cómo lo hacemos para medir ese desempeño? ¿Qué decisiones debo de tomar ahí, financieras, sobre todo en una empresa? A mí eso me interesaría muchísimo como dueño de la empresa, ¿no? A ver, claro. No solamente tengo los estados financieros. ¿Qué tengo que ver y hacia dónde tengo que enfocar mi toma de decisiones? Correcto. Sí, como tú comentabas, cuando me hago referencia a manipular los estados financieros, se refiere a utilizar los estados como tal, pero básicamente utilizar cierto tipo de herramientas, vamos a decirlo así, de finanzas corporativas, que aunque a veces las pymes tienen el tabú de que como son finanzas corporativas, pues eso no me aplica a mí. Entramos, sí. No es cierto. No. Las finanzas corporativas propiamente son una combinación de contabilidad, de principios contables, con principios de matemáticas financieras. Y lo que queremos lograr aquí es sacar una proporción de la estructura financiera. Por ejemplo, ahorita hablábamos sobre los inversionistas. Uno de los aspectos importantes de un estado de resultados es lo que es la utilidad neta. Bueno, si yo comparo esa utilidad con el activo total, me va a dar un rendimiento. Claro. Ahí estamos hablando de una razón financiera que tiene que ver con la rentabilidad.
ahí yo puedo evaluar qué tan bien estoy generando suficiente, si es suficiente efectivo, comparando el rendimiento que estoy teniendo. Ahorita acabas de mencionar algo bien importante, fíjate. Y a nosotros como contadores se nos ha olvidado. Estamos tan metidos en pagar impuestos, en hacer 20,000 cosas, Así es. que ahorita, ¿cómo andamos en razones financieras? Ese es el punto. ¿Cuáles son las razones financieras? ¿Cómo las debo de tomar? ¿Qué me dice, no? Así es. Como bien comentas ahorita, tengo tanto de activos, tanto de resultado del ejercicio. ¿Qué significa eso? Se nos ha olvidado la aplicación. Exacto. Por ejemplo, en el caso de las razones financieras, es una forma de, por ejemplo, evalúas mínimo tu solvencia, es decir, que mantengas la liquidez suficiente. Segundo, tu administración de activo circulante o de capital de trabajo, es decir, cómo estás administrando tu inventario, cómo estás administrando el crédito que estás otorgando a través de lo que son las cuentas por cobrar, cómo estás administrando inclusive el propio efectivo. Porque si no lo administra uno bien, empieza a pegarle al valor de la empresa, es decir, al rendimiento de la empresa, y eso obviamente se va a ver. Entonces, tú tienes que saber cómo lo estás administrando. A través de ello puedes calcular tu ciclo operativo, puedes calcular tu ciclo de efectivo, y eso te puede ir dando una idea de si la empresa está bien o está mal, independientemente de lo que te dice el balance y también lo que te dice el estado de resultados. Y, por ejemplo, también puedes tú definir en un momento determinado lo que es tu endeudamiento. Es decir, tu índice de apalancamiento. Es decir, cuánto del dinero que utilizaste para invertir en activos es ajeno y cuánto es propio, ¿verdad? Porque, bueno, por un lado, la deuda es un costo. En el caso del capital se debe ver como un rendimiento, pero para el administrador lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar, entonces, claro. bajo esa situación, entonces tiene que ver, bueno, cuánto estoy generando de efectivo que me esté dando de rendimiento los activos. Y obviamente luego yo puedo comparar, que es propiamente el aspecto de rentabilidad, lo que es la utilidad neta con respecto al capital. Es decir, cuánto están ganando los dueños de la empresa. A mí como administrador financiero me interesa porque ellos son los que me están a mí contratando, ¿no? Siempre Claro. hay esa situación. Pero yo tengo la necesidad de poder dar un buen rendimiento a los accionistas. Entonces, las razones financieras te lo permiten ver. Pero imagínate tú una empresa que tiene una liquidez complicada, tiene una administración de activo circulante también complicada porque tiene un ciclo operativo muy grande, es decir, se tarda en vender, pero también se tarda en cobrar. Y entonces te lleva a no tener dinero durante un buen paso del tiempo del año. Y si encima de eso estás endeudado en un 70%, entonces estamos hablando de una situación bastante seria, ¿no? Bajo esa circunstancia. Entonces, esas razones financieras, por ejemplo, que es comparar las proporciones que hay en la estructura financiera entre la situación financiera de la empresa y lo que es el estado de resultados, te empieza a dar una idea de cómo está la empresa. Y repito, aunque quizá en el estado de resultados integral tengas utilidad, Sí, sería muy bonito. esa es la idea. Esa es la idea. Esa Sí, es me gustó como dijiste, proporciones. Así es. Siempre estas proporciones. Ya sabes que la parte correspondiente que tengo de activos debo de tener de pasivos. Así es. Mi parte correspondiente de activo fijo debe estar generando. O sea, esa parte de manejarla como proporciones suena excelente. Y no perdamos de vista también, me gustaría aclararlo, oye, ¿esto es el caso de México? Porque estás ahorita que hablas de finanzas corporativas y que si las pymes le entramos o no le entramos, está bien complicado, ¿eh? Pues mira, yo te puedo decir que en México es parte de la misma cultura financiera, ¿no? Tanto desde el punto de vista personal, en tus finanzas personales, como también en las finanzas de las empresas. Mucho depende de la cultura financiera y en México todavía no se hace un análisis profundo de lo que es propiamente la evaluación de una empresa, sacar un diagnóstico de la empresa. No obstante, por ejemplo, cuando tú comparas algunos datos o investigas algunos datos de la Secretaría de Economía, te comenta que hay problemas, por ejemplo, de innovación, falta de tecnología, personal no capacitado, desconocimiento del mercado. Pero sin lugar a dudas, siempre aparece el problema de la mala previsión financiera, ¿no? Siempre hay ese tipo de problema. Entonces, ¿qué indica? Que normalmente a lo mejor no hacemos una buena planeación, a lo mejor no estoy haciendo un buen manejo de mi inventario, a lo mejor estoy comprando más inventario. Por ejemplo, a mí me gustaría comentarte esto. Finanzas corporativas, por ejemplo, algo que te dice, algo muy sencillo es, si tú tienes mucho activo circulante en inventario, por ejemplo, vas a generar cierto tipo de costos de mantenimiento si tienes mucho. Claro. Pero si tienes poquito, empiezas a generar una serie de costos por faltantes. Entonces,
A través de las finanzas corporativas te ayuda a ti a encontrar un proceso, un modelo matemático propiamente, que lo tiene, para poder definir cuánto inventario tienes tú que comprar realmente, ¿no? Para no generar, siempre vas a generar, pero ni tanto de mantenimiento, pero tampoco de faltantes, Que no te falte. sino algo que te vaya permitiendo. Entonces, precisamente este tipo de análisis, siento que las pymes lo necesitan. Aunque suena así como finanzas corporativas, que sí, yo te puedo decir que lo usan los corporativos porque tienen su área, ¿no? Pero una pyme puede, claro, a veces falta personal, ¿no? Y sí es cierto, a veces el contador es el tesorero, es el contralor, y pues también le tiene que entrar a la cuestión del análisis financiero. Pero es una forma de poder evaluar propiamente la empresa. Siempre las pymes cierran porque tienen problemas financieros. Por ejemplo, otra cuestión que yo te puedo decir, a veces es la mala contratación de la deuda. Dentro de las mismas finanzas corporativas menciona lo que se conoce, quizá es un poquito más conocido, el costo de capital promedio ponderado. Bueno, ese costo promedio ponderado de capital, que es propiamente sacar cuánta proporción tengo de deuda y cuánta proporción tengo de capital, me indica cuánto está teniendo como de rendimiento mi empresa. Vamos a suponer que tengo un costo de capital del 10% y voy a un banco y contrato una deuda del 15%. Si yo estoy teniendo un rendimiento, que le llamo costo de capital, del 10% y me pongo a contratar una deuda del 15%, no voy a salir. Ni por dónde. Voy a empezar a deteriorar el valor de la empresa. Las pymes muchas veces quieren conseguir el dinero como sea, ¿sí? al precio que sea. Pero obviamente tú tienes que hacer ese análisis, una estructura de capital que te permita ver exactamente cuánto estás generando de valor y de rendimiento, y sobre eso entonces tomar la decisión en cuanto a qué tipo de deuda te conviene, sobre todo sobre el precio, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Y en México no se tiene ese tipo de análisis, y lamentablemente se da uno cuenta del problema hasta que ya tenemos encima la situación. Y poder hacerlo resulta difícil ya salir de ese problema, ¿no? Yo creo que es un gran problema que tenemos con todas las pymes, ¿no? Adolecemos mucho de eso en México. Sí. Seguimos planeando mucho nuestra pymes con lo que traemos en la cabeza. Así es. Con lo que me acuerdo, con lo que yo creo, con lo que me dijeron, con lo que veo en el mercado. Pero ya no con papeles. Así es. Y también adoleciendo un poquito ahí, sí, nos ponemos un poquito de tache los contadores, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos llevamos para entregar unos buenos estados financieros? Sí. Yo el otro día les decía a nivel de broma, oye, ¿cuánto tiempo te llevas en entregar unos estados financieros? Hasta el año pasado. Les decía yo, 7 meses y medio. Porque con eso de entregar el CIPRED se fue hasta junio, julio, ¿no? 15 pues son 7 meses y medio para entregar unos estados financieros completos. Entonces también va ligado con esta información. ¿Cómo voy a obtener yo buena información para mi empresa si yo mismo me estoy tardando, ¿no? Así es. Entonces, esta es una de las partes que están adoleciendo las pymes. No sé qué otra tengas tú. ¿Qué más nos pegan las pymes? Yo creo que aún dentro de lo que es la planeación financiera, pues yo te diría, ahondando un poquito en lo mismo, ¿no? Quizá los estados financieros son tan valiosos, es una materia prima tan valiosa, que yo así, no sé, a ver cómo se oye este comentario, pero yo no solamente los haría para pagar impuestos. O sea, es muy importante. Pero no obstante, esos estados financieros son oro para poder determinar la situación financiera de una empresa. Así es. Por ejemplo, mira, hay otro análisis, pero ya hablando un poquito más de evaluación de empresa. Normalmente se conoce como el valor económico de la empresa. Se calcula la utilidad económica. Y lo que se trata de ver es si realmente la empresa está generando suficiente utilidad para poder pagar lo que se le llama el costo sobre el capital empleado. Esto es interesante, como te decía hace un momento, porque a veces esta utilidad económica resulta que no es suficiente para pagar el costo, lo que le está costando a la empresa su operación, cuando a lo mejor en el estado de resultados integral sí hay utilidad, pero a través de este mecanismo o este modelo de evaluación económica de la empresa, te puede decir que no. Entonces, cuando eso te dice que no estás generando valor,
Entonces ahí es cuando entonces tú empiezas a ver, bueno, ¿qué entonces tengo que hacer? Tienes que empezar a reaccionar. Aunque todavía tenemos, tenemos dinero ahí sobrante Ujú. para seguir trabajando, pero aquí lo importante es hacerlo. Entonces yo siento que eso es lo que le pasa mucho a la pyme y de alguna forma se actúa por mucha experiencia. A veces no se quiere pagar quizá porque tiene un costo, pero a veces es necesario para pagar una consultoría, por ejemplo, o poder capacitarme para poder conocer este tipo de situación de una forma en que yo pueda realizar mis operaciones de tal manera que tenga éxito. Así es. No dejarlo a la casualidad. Y sobre todo, ¿sabes qué, Eduardo? Eh, para mí, desde la crisis del 2008, que se sufrió como un inicio, una crisis financiera, nos hizo ver a todos que dependemos del entorno. Claro. Y cuando tú conoces bien tus finanzas, conoces las debilidades de tu empresa financieramente y conoces las fortalezas financieras de tu empresa, estás en mejor oportunidad de hacerle frente a tus amenazas, que no Claro. puedes hacer nada por quitarlas, o aprovechar en un momento determinado una oportunidad financiera. Pero no te vas a poder salir. Entonces, las crisis que hemos vivido, claro, no, ya tenemos datos macroeconómicos muchos mejores que los de antes, ¿no? Pero ¿cuántas empresas por las crisis que hubo en el 95 o antes, cuando se subía el tipo de cambio durísimo increíble. y la inflación se subía también durísimo, cuántas empresas no quebraron? ¿Cuántas empresas cerraron? No estábamos preparados. No estaban preparados. Una porque no nos interesaba el entorno y otra porque no conocía propiamente mi empresa. Entonces, yo siento que en el caso de las pymes se requiere un poquito más de análisis financiero. O sea, sí preocuparse por el pago de impuestos, pero usar todavía esa materia tan importante, tan valiosa, para poder hacer un diagnóstico. Y de hecho, fíjate que increíblemente ahora los propios impuestos, las propias leyes, me van a llevar al cumplimiento cabal de las normas de información financiera. Claro. O sea, ahora tengo que hacer primero estados financieros. O sea, primero tengo que ser contador y después fiscalista. Después tengo que pagar impuestos. Increíblemente. Yo, por ley, hubiera sido por convicción, hubiera sido excelente, ¿verdad? Claro. Pero sí, ahora sí tenemos que hacer estados financieros como marca. Ahora sí, como marca la ley, cumpliendo con normas de información financiera. Que yo creo que era uno de los principales problemas de las pymes. Nos dedicamos a pagar impuestos, no a ver qué era lo que traía esto. Se nos olvidaron los diferentes usuarios. Exacto. Fíjate que ese es un punto importante porque a veces también cuando se está realizando la contabilidad no se tiene mucha certeza o, ¿cómo se puede decir? Tener una manera general de ir llevando a cabo el registro de las operaciones, ¿no? Yo sí he encontrado que cuando vas a ayudar a alguna pyme, cuando le das alguna consultoría a alguna empresa, pues resulta que, pues que la deuda no es de totalmente deuda, ¿no? O que el capital no es capital propiamente, o por ahí tengo un crédito que no es propiamente un crédito. Y no hacer caso a lo que es propiamente una norma, como debe de hacerse, pues ahí sí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ni los estados financieros te van a poder ayudar. Fíjate que un comentario que yo encontré de algunos consultores que de alguna forma reportan a la Secretaría de Economía es que a veces los mismos dueños de las empresas no saben dónde están parados. Y a mí me ha pasado. ¿Sabes qué? No tengo idea. Creo que la empresa está quebrando y ya no sé qué decirle a los accionistas y no sé cuánto les voy a poder dar para entregarles algo. O sea, a ese grado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a veces los estados financieros ya como tal no están bien elaborados y a veces carecen de esa información. Entonces, respetar las normas es bien importante. Sí, sobre todo te comentaba estandarizar lo que estamos haciendo. Así es. No estábamos estandarizados, estamos haciendo cada quien como yo lo pensaba. Así es. No sé si tú hayas participado, por ejemplo, siguiendo lo que comentabas ahorita, en alguna revisión, una auditoría de compra. Por ejemplo, a mí me ha tocado participar en varias auditorías de compra, donde sí recibe los estados financieros, pero exactamente lo que dices ahorita, ¿cuánto vale la compañía? Nadie lo sabe. Porque como estaban hechos para pagar impuestos, Así es. pues quién sabe qué decían. Cuando te pones exactamente a ver lo que dices, qué inventarios tenemos, qué tipos de inventarios, qué tipos de activos, pues resulta que muchas veces iban mucho muy arriba, mucho más arriba del valor que estaban pidiendo por la compañía, y no estaba. Así es. Así es. ¿Por qué? Y no era porque estuvieran cosas ocultas,
sino porque estaban registradas de acuerdo con pago de impuestos, Así es. no de acuerdo con normas de información financiera o en su tiempo con principios de contabilidad. Así es. Pues sí, afortunadamente ahora sí, yo creo que vamos a empezar a entender esa parte de que nuestras normas de información financiera nos van a unificar todo ese tipo de criterios. Sí entendemos que después vamos a tener que desmenuzar los estados financieros, ¿no? Claro. Para hacer todos los análisis procedentes, pero ya lo tendremos ahí. Manejando ya esto, por ejemplo, ¿nos podrías dar algún ejemplo de cómo se podría hacer este análisis? Sí, mira, por ejemplo, yo me hice acompañar ahorita de algún tipo de información hablando de las razones financieras, por ejemplo. Esta información, algunos intermediarios financieros lo hacen constantemente, ¿no? Propiamente por cuestiones del mercado financiero, de los mercados financieros o el mercado bursátil. Pero, por ejemplo, mira, las bolsas de valores, por ejemplo, la nuestra, está dividida en varios sectores económicos. Uno que te puedo decir, por ejemplo, cuando hablamos sobre liquidez, el sector que tiene una liquidez peor es el sector de construcción, que tiene, comparando lo que es el activo circulante dividido entre el pasivo circulante, nos da una razón de liquidez. Tiene de 1.50, lo cual no es malo. 1.50 no es malo, pero es el que menor liquidez tiene. O sea, nada más déjame traducirlo un poquito. Ajá. Dices 1.50. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso de activo tiene que pagar 1.50. Si tengo 1.50, quiere decir que de cada peso que yo debo me sobran 50 centavos. ¿Okay? ¿Verdad? Cuando es menor a 1, ahí es donde nos preocupamos, porque debo un peso y nada más tengo 89. Vamos a suponer que la razón resultara 0.89. Eso significa que tengo un peso que debo, pero nada más tengo 89 centavos para pagar. Correcto. Pero cuando tengo 1.50 quiere decir que yo debo un peso, pero lo puedo pagar, pero me sobran 50. Pero pues es un área complicada. ¿Por qué? Porque si comparamos la deuda entre lo que es el capital de estas empresas del sector de construcción, la deuda es el doble del capital. Es decir, lo más seguro es que su deuda o su apalancamiento esté por 80%, 70%. Entonces, si tú tienes un 80% de endeudamiento, es decir, financiamiento ajeno, con unos 50 de liquidez, estás en un problema bastante grave. Sí tengo mucho dinero, pero estoy trabajando prácticamente con dinero de otros. Correcto. 20 pesos míos, 80 de ellos. Correcto, así es. Aquí el punto es sacar un análisis más determinante, o sea, en qué proporción. O sea, tengo un problema, estoy muy endeudado, estoy trabajando para ellos, ¿y en qué proporción? O sea, ¿hasta qué grado? Bueno, vamos a suponer que tú no estás tu empresa no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, pero sí estás en este sector, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú analizas y resulta que haces tu análisis financiero, haces tu análisis de solvencia, de liquidez, y resulta que estás por abajo de 1.50, cuando el sector está en 1.50, ya es un problema para ti. Claro. Pero por lo menos ya lo sabes, ¿no? Ahora, si estás arriba del 1.50, bueno, quiere decir que estás mejor que el promedio de ese sector. Haciendo un comparativo, por ejemplo, ¿cuál es el sector que presenta mejor liquidez? Es el sector minero. Tiene 3.60 de liquidez, es decir, estoy sumamente por arriba de lo que yo requiero. De cada peso me sobra 2 pesos y 60 centavos. ¿Me explico? Entonces, es una situación muy buena. Claro, cuando hablamos acerca de su índice de endeudamiento es mucho menor. Por ejemplo, la deuda contra su capital es de 76.46. Imagínate, no están muy endeudadas y tienen bastante liquidez. Oye, qué bueno, ¿no? Excelente. Entonces, compañía. Ese es un punto que tienes que hacer. Tú cuando haces ese diagnóstico, primero te tienes que comparar pues contigo mismo a través de la historia. Porque sí es cierto, a veces cada año puedes cambiar tu liquidez. Puede que estés aumentando o puede que estés disminuyendo. Eso te va a decir algo. Pero también es importante compararte contra tus competidores, si es que lo sabes. A veces las cámaras de comercio, si estás en una, te dan información sobre el gremio, ¿no? Claro. O por lo menos saber en el sector cómo estoy. Y eso te puede ayudar de forma muy importante. O por ejemplo, también este mismo reporte trae lo que es el margen neto y el margen del EBITDA, que es propiamente la utilidad operativa. Yo te puedo decir a través de esta información, por ejemplo, que en el caso de la empresa que más
sus ventas son absorbidas por sus costos y sus gastos, vuelve a ser otra vez el sector de la construcción, que sabemos que ha pasado por una etapa bastante complicada, pero le cuesta mucho trabajo, es decir, se queda con cierto dinero después de algunos de sus costos, pero ya en los gastos se le va más, ¿verdad? Y el sector que mejor le va es el sector de bebidas, según el informe, es decir, que manejan bien sus costos variables y manejan también bien sus costos fijos. No se deshacen tanto del ingreso que les entra de sus ventas. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que se pueden hacer, nada más hablando de lo que son las razones financieras. Sí, y como dices tú, sobre todo, yo tengo necesidad de conocerme primero a mí mismo, Claro. cómo vengo funcionando todos los días, Así es. comparado con años anteriores, y el conocimiento del entorno. No hay Si duda. no, ahora sí, si no conozco el mercado donde me estoy moviendo, estoy frito, ¿no? Así es. Y obviamente, ¿cómo lo voy a conocer? Pues con todo ese tipo de comparaciones. Así es importante. Y esa información, fuente externa, que tú puedes ir a través de los intermediarios financieros o las cámaras de comercio, como yo te decía, puedes ir tú obteniendo. Claro, te tienes que hacer tu análisis y lo que tú dices, hacer bien los estados financieros para que la información que te arroje, los datos que te arrojen sean verdaderos. Claro. Y ahora sí, tú los comparas, ¿verdad? Pero eso te ayuda mucho a ver tanto tus debilidades como también las fortalezas que puedes tener en un momento determinado, ¿no? Es como decíamos, comparar con el entorno, ¿no? Así Sí. es. Y el primero que tiene que dar buena información soy yo. Así es. Es algo que nos tenemos que convencer. La primera información que tiene que estar bien y bien elaborada son mis estados financieros propios. Correcto. Para después de poder empezar a comparar y compararme contra todo ese entorno, ¿no? Así es. Ya platicando sobre esto del entorno económico también, por ejemplo, ¿qué aspectos deberían interesarme a una empresa ya para manejar ese análisis financiero? Sí, bueno, aquí nuevamente regresamos a lo que es la fuente externa, ¿no? Que te va a ser útil. Ya tú analizaste tu empresa, ya viste tu solvencia, ya viste tu rentabilidad, ya viste tu índice de apalancamiento, ya viste tu administración de activos, qué tan eficiente estás haciendo. Y ahora lo que te interesa es saber pues, las variables económicas que están en el entorno, ¿verdad? Obviamente, como dijimos hace un momento, las crisis le han pegado y ha habido empresas que han quebrado porque el tipo de cambio se te sube, porque la tasa de interés se va para arriba. Entonces, es bueno en un momento determinado que nosotros conozcamos cuál es esa situación en particular. Por ejemplo, hay una información muy interesante que tiene el Banco de México. Cada mes, el Banco de México hace una encuesta a empresas privadas econométricas, es decir, que tratan de hacer proyecciones o pronósticos, vamos a llamarlo así, económicas. Entonces, yo me traje algunos datos de la última encuesta y, por ejemplo, yo te puedo decir que desde el punto de vista de estos economistas, la inflación en general se va a mantener. Ahorita estamos arriba del 4% anual, ¿verdad? Es preocupante, pero el Banco de México dice que esto es temporal. Y lo están viendo alrededor del 3.5% la inflación. ¿Eso qué me dice? Bueno, que los costos no me van a subir como empresa. De forma importante, no me van a subir. De tal manera que yo me puedo ir llevando a cabo una buena política de inventarios, por ejemplo. Y espero tengan voz de profetas, porque Sí. ya con eso podríamos estar tranquilos Mira, lo que resta del año. Yo en lo personal, mira, yo no tengo nada a favor del Banco de México en cuanto a algo especial, pero sí, yo sí veo que están haciendo un buen desempeño. Creo que lo estamos viviendo ahorita. No sé ahorita, la verdad, viniendo para acá no vi cuánto está el tipo de cambio interbancario, pero el Banco de México está haciendo todo el esfuerzo necesario para mantener la inflación en su nivel. Ahora que estuvo casi el interbancario a 15 pesos, fue cuando entró con el anuncio de que iba a inyectar 200 millones de dólares a la economía en caso de que hubiera una variación del 1.5%. Eso me deja a mí tranquilo de que el Banco de México, obviamente, si se me sube el tipo de cambio, inyecta dólares, provoca oferta y eso automáticamente hace que se regrese otra vez. Eso me permite a mí comprender que el Banco de México sí va a seguir sobre esa tasa de inflación. Pero es importante saber qué dice el Banco de México al respecto. Ahorita que dices que es bien importante saber qué dice el Banco de México. Por ejemplo, toda esta información que me estás diciendo, parámetros y todo, que pues es información pública. Así es. ¿Dónde la busco? En el portal del Banco de México
puedes encontrar toda esta información. Yo en lo personal y lo que yo les sugiero siempre a todas las personas, a todas las empresas, es que se suscriban. Tú puedes escribir al Banco de México, puedes entrar de hecho al Banco de México, te van a decir todos los informes que tú tienes, te suscribes, es gratis, y si la información es diaria, te la van a mandar diario. Si es semanal, semanal. Si es mensual, mensual. Si es trimestral, trimestral. Pero te la van a estar mandando. Por ejemplo, esta encuesta es mensual. Entonces, cada vez que salga, es más, tú lo vas a tener antes que los medios de comunicación, porque te lo están mandando de forma directa, al igual que a ellos se las están mandando. Prácticamente al mismo tiempo. Así es al mismo tiempo. Entonces, tú puedes tener toda esa información, leerla, pues para hacer tu planeación. Saber que la inflación no va a subir mucho, saber que el tipo de cambio lo va a mantener el Banco de México, pues eso te da cierta tranquilidad. Claro, no me estoy yo cegando al hecho de que yo creo que hay muchas empresas que sí sufrieron ahora que se les subió de 13.90 a 14.70 el tipo de cambio. O sea, sí es una situación bastante complicada. Claro, es otro tema, ¿no? Pero también hay que saberse cubrir, utilizar los mercados financieros en lo que a derivados se refiere y futuros para poder utilizarlos de tal manera que yo me pueda cubrir de un movimiento fuerte, ¿no? Es complicado realmente, ¿no? Pero a través de un contrato de una empresa con una casa de bolsa te puede ayudar en ese sentido. Pero lo importante aquí es que yo sepa cuál es lo que prevén los economistas que van a pasar con las variables económicas. Así es. Por ejemplo, si tengo una deuda, me interesa, y la contraté a tasa variable, pues me interesa saber si van a subir o no van a subir las tasas de interés. Porque si van a subir las tasas de interés, me va a subir a mí el pago y voy a tener que utilizar parte de mi flujo de efectivo, pues ahora para pagar más porque se me está subiendo la tasa. Esa es una de las cosas que es bueno saberla. El Banco de México, ¿cuál es su plan en cuanto a subir las tasas de interés? Sabemos que el Banco de México, una de sus atribuciones y sus facultades, es el de mantener la inflación en un nivel adecuado. Pero la forma en que lo logra, de acuerdo a los ciclos económicos, es subiendo o bajando las tasas de interés. Ahorita estamos mal económicamente. De hecho, las previsiones del PIB siguen a la baja. El IGAE, que es un índice que también da el INEGI, que también sugiero que se suscriban, es totalmente gratis, también está decayendo, es decir, está a la baja. Eso significa que el Banco de México no va a subir las tasas pronto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como empresa? Si tengo tasa variable, pues ya sé que va a subir. Tarde o temprano van a subir. Ir a hacer un análisis, o digo, una plática con el banco para reestructurarla. O cambiar la tasa y ponerle un tope. O fijar la tasa, pero quizá con un periodo prolongado más grande. En fin, pero hacer algo al respecto. Es lo que decías hace ratito, ¿no? Me están dando ciertos indicativos. Así es. Donde yo tengo que actuar en este momento. Ahorita tenemos el ejemplo de las tasas de interés. Así es. Pero para esto me sirve todo este análisis, esta parte del análisis económico que estamos haciendo de la compañía para tomar decisiones. ¿Para qué? Para cuidar mi compañía. Exactamente. O los que trabajamos en una compañía para trabajar de donde estamos comiendo, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, ¿no? Mira, yo te podría decir, a través de este mismo informe, se le pregunta a los productores cuál es su estimación, si lo ven bien o lo ven mal. Los productores en general no lo ven del todo bien. No obstante, los consumidores lo ven mejor. Y el índice del consumidor va al alza. Poquito, 5%, pero va al alza. Eso a ti en tu empresa, en lo que te dediques, te indica que tus clientes, se puede decir que de forma general, tienen una situación de confianza y entonces van a seguirte comprando. Pero si el índice de consumidor empieza a bajar, pues ya te está diciendo a ti que lo más seguro es que tus clientes a lo mejor al reto ya no te van a comprar o no tanto como antes, pero ya haces tu previsión. Y problemas con relación de tu inventario. Exactamente. Ya no compras tanto inventario, le bajas un poquito al inventario, pero la cuestión es que tomes en cuenta ese tipo de situación. Y si tú en tu análisis te das cuenta que estás teniendo costos por mantenimiento porque compraste mucho inventario, bueno, ya sabes una debilidad interna y ya sabes lo que está pasando en el entorno. Ahora toma una decisión, pero aquí lo importante es saberla, porque a veces no la sabemos. Cuando se da el problema, ya estamos metidos en la situación, ¿no? Así es. Precisamente, otra vez regresamos a los estados financieros, nos tardamos mucho. Por eso es que en las pymes seguimos pensando todavía. Así es. Y pensando porque lo sacamos de la cabeza.
más o menos cómo vamos y de ahí tomamos decisiones, ¿no? Sí, Eduardo. Y es que todo lo puedes sacar de los estados financieros. De veras que es una cosa valiosísima. Yo a veces siento que los mismos dueños de las pymes no saben tan importante información que tienen que les puede ser de utilidad Totalmente para poder de utilidad. administrar su empresa. No, y la otra, nosotros los contadores no las preparamos como deben de ser, con todas las notas habidas y por haber, Bueno, sí. o con todas las integraciones que deberíamos de estar preparando dentro de estos estados financieros. No sé si tengas por ahí algún otro parámetro que valga la pena comentar dentro de la información de Banco sí, de mira, México. por ejemplo, a mí en lo particular también me llama mucho la atención. Hay una encuesta que tiene que ver con qué pudiera en un momento determinado afectar el crecimiento de la economía en México, ¿no? Según los mismos economistas y en general las personas a quienes el Banco de México pregunta. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, enumera, te voy a decir los problemas que se pueden dar y que una persona dueña de una empresa tiene que estar muy atento, ¿no? Por ejemplo, el 26% de los entrevistados considera que México no crecería si continúan los problemas de inseguridad pública. El 13% hay debilidad en el mercado externo y la economía mundial y eso pudiera afectar a México. Y eso es una realidad, pero el 13% es quienes consideran que eso pudiera afectar a México. Un 12% hay debilidad en el mercado interno, eso también es importante, porque no todos nos dedicamos a exportar. Si yo soy exportador y el mercado externo baja, me va a afectar a mí. Pero si no soy exportador, eso no me va a afectar de primera instancia, pero sí el mercado interno me va a afectar. Y esa es una de las problemáticas que ven algunos economistas que se pudiera dar también. Eso obviamente también a mí me va a afectar en mis ingresos, en mi empresa. Y quizá un 10% adicional, la política fiscal que se está instrumentando ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente se piensa en política fiscal significa las decisiones que toma el gobierno sobre impuestos. Normalmente cuando hay una desaceleración económica, normalmente el gobierno lo que hace es bajar los impuestos para que el dinero lo utilicen las empresas en seguir invirtiendo y generar empleo. Pero ahorita no. Ahorita venimos de decisiones de aumentar más los impuestos. Entonces, bajo esa situación, bajo un poco crecimiento, va a ser importante que se hagan cambios. De hecho, yo ya escuché una entrevista al secretario Videgaray, donde él mencionaba que lo más probable es que en el 2016 van a tener que hacer algunas modificaciones en algunas decisiones que tomaron en cuestión de impuestos, ¿no? Solamente que pues aquí sí te puedo decir que las decisiones de impuestos no tienen nada que ver con la economía, son netamente políticas. Y ahí no puedes hacer nada. Ahí tienes que saber cómo se pagan, pero prepararte, ¿no? Prepararte. Y ahorita el hecho de que no hagan modificaciones puede afectar a las empresas y eso puede afectar el empleo y el ingreso y obviamente eso le va a afectar a mis clientes y probablemente no me van a comprar tanto. Yo me tengo que prever ante este tipo de situación, que son algunos parámetros que el Banco de México le da a las empresas para que también tomen sus precauciones, ¿no? Algo de restricción en el mercado. Sí. Dependiendo del producto también. También depende del producto. Sí, es todo lo que tenemos que estar viendo aquí. De hecho, ya viendo toda esta parte, todo lo que es el análisis financiero, no sé cuál sería la parte, no sé, más importante, qué aspectos deberían de interesarme más a mí como empresa. Porque tú también hablaste, y sigo hablando, déjame seguir hablando como dueño de pymes. Correcto. Me hablaste de muchas cosas, de cosas macroeconómicas, microeconómicas. Ya me quedó claro que tengo que hacer mucho por mi análisis, pero ¿a qué le debo de poner todavía mayor atención? Ya de alguna forma lo comenté. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, lo que tú mencionas, es tener los estados financieros a tiempo, bien elaborados, de acuerdo a las normas, para que toda la información que haya año con año sea homogénea, sea la misma, no haya variaciones, y que yo entonces pueda, a través del análisis que yo te he estado comentando, pueda yo determinar claramente cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. De aquí desde cuenta que ya estamos haciendo nuestro plan económico, ¿no? Prácticamente para la empresa. Correcto. Entonces, si yo ya conozco mis debilidades, ¿por dónde está mi debilidad? ¿Está por la liquidez? ¿Está por lo endeudado que estoy?
está porque no estoy dando buen crédito, estoy dando crédito y no me están pagando, o me estoy tardando en cobrar, obviamente eso te va a afectar. Conocer cuál es el problema. Ya que conoces cuál es tu problema, a lo mejor tienes algunas fortalezas, como tú decías al principio. A lo mejor estás manejando bien tu inventario, a lo mejor sí lo estás vendiendo a través del crédito y estás dando un crédito adecuado que te permita recuperar tu inversión. Bajo esa situación, entonces conoces tus fortalezas, conoces tus debilidades y ahora tú, con el entorno que tú tienes, ahora vas a poder conocer, por ejemplo, lo que yo he mencionado, te hace ver que hay ciertas amenazas, pero hay otras oportunidades. Una oportunidad, ¿cuál sería? Pues que la inflación, lo más seguro es que no suba más. Bueno, esa es una oportunidad. Y por otro lado, una amenaza, ¿cuál sería? Bueno, quizá que no haya un cambio en el régimen fiscal, por ejemplo, o que haya una debilidad máxima o mayor en el mercado interno o externo. Entonces, ya que sabes eso, entonces tú ya vas a poder determinar algunas políticas de inversión, algunas políticas de financiamiento que tengas que tú llevar a cabo, de tal manera que no te afecte en tu situación financiera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Si yo sé que las tasas de interés, porque van a subir, de que van a subir, por lo pronto no, están esperando que va a ser para el 2015. Y a partir de aquí a los 3 o 4 años va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Primero, voy a contratar deuda, pero de preferencia con un tope. Y si es fija, mejor. Mejor. O sea, no me pondría a variable. Sé que van a subir. Sí, van a subir, claro. Para empezar. Así que entonces voy a hacer eso y de alguna forma también voy a tener que determinar si las tasas van a ir subiendo. Probablemente me convenga ahondar un poquito en inversión en corto plazo, es decir, invertir en inventario, dar un poco más de crédito, hay que evaluarlo bien, ¿verdad? Pero dar más crédito, ¿por qué? Porque las tasas ahorita son bajas y eso quizá dé facilidad a mis clientes a que me puedan pagar, porque tan pronto suban las tasas y tú hayas dado crédito, lo más seguro es que se les va a complicar. Así es. Esa es una de las cosas que hay que ir tomando en cuenta y entonces ir viendo las oportunidades o las amenazas que tengo en el entorno y mis debilidades, pues tratar de resolverlas para minorar las amenazas y aprovechar las oportunidades. Y en el caso de las fortalezas, pues hacerlas más grandes para aprovechar las oportunidades y también aminorar las amenazas que se pudieran presentar en un momento determinado. Pero todo eso es un proceso que empieza conociendo de una forma más profunda lo que es la situación financiera de mi empresa y a través de ciertos principios de finanzas corporativas, medirlas. Así como cuando te dicen, tienes 160, voy a ir más fuerte, tienes 200 de presión, 200, no sé, 150. Sí. Oye, pues sabes que estás mal, porque ya hay un índice definido que es 120/80. Si estás arriba de esos parámetros, estás mal. Algo está pasando. También financieramente los ratios se presentan de esa manera. De tal manera que, ahorita hablamos de una liquidez. Liquidez de 1.50 está más o menos manejable, pero estás abajo de 1, ya es un problema. Entonces, ya con ese dato te dice que estás mal. O lo que te decía también sobre el costo de capital. Si tú estás trayendo una deuda que te estás pagando 15% cuando tu costo de capital está del 10%, pues estamos hablando de entrada que tienes un serio problema. O, por ejemplo, hay algo que se llama apalancamiento operativo, donde tomas en cuenta los costos fijos y los costos variables y haces una comparación en cuanto a tus ventas y la utilidad que tienes de un periodo al otro. Eso te indica a ti qué tan propenso estás a tener que buscar financiamiento porque no estás generando suficiente efectivo. Entonces, cuando haces esa operación del apalancamiento operativo y te sale por arriba de 250%, eres una empresa que estás propensa a tener que pedir prestado dinero. Pero si estás por abajo, ¿verdad? Abajo de 250, estás en 100, 150, eres una empresa que no estás propensa. ¿Y cómo lo mides? Con tus ventas y con tu utilidad y la variación entre un periodo y el otro. Y ya. Entonces, es un mundo de información. Entonces, ¿no? Es el mundo de chistes. Es un mundo de información, pero sin duda lo que yo siempre animo es que se tiene que tener esa cultura financiera, se tiene que tener ese tipo de análisis. Fíjate que yo pensaría ahorita, y se me interrumpe mucho ahí,
empezar a cambiarle el nombre de finanzas corporativas. Quizá, para que no suene tan corporativo. Me da miedo, o sea, me da miedo de que, oye, es que ni siquiera tengo la estructura y ya me estás hablando de finanzas claro. corporativas. Sí, Son finanzas necesarias para que así la es. empresa funcione, ¿no? Así es. Y además identifiques cualquier problema que tienes ahí. Así es. Ya estuvimos hablando ahorita de empresas, estuvimos hablando del país. ¿Algún otro aspecto adicional a nivel país, a nivel México? ¿Va a haber crecimiento en México? ¿No va a haber? No sé cómo lo ves tú en esa parte. Bueno, mira, aquí hay una problemática general por lo que te estaba mencionando. Por un lado, las nuevas reformas económicas nos están dando mucho que hablar sobre la posibilidad de que México crezca, ¿no? Es decir, y de hecho así ven los inversionistas, las nuevas reformas que las habíamos estado necesitando por mucho tiempo van a dar la facilidad de que haya mayor inversión extranjera, inversión directa, y eso provocaría mayor empleo, mayor ingreso. Entonces, desde ese punto de vista, sin duda, a México le ayudaría mucho estas reformas. Es decir, hay la posibilidad de que aumente el negocio en México y eso va a dar más empleo. Obviamente eso generará mayor Producto Interno Bruto. En el caso de Estados Unidos, nosotros que somos socios comerciales en un 80% todavía, claro. Sus datos de Estados Unidos han estado bastante buenos. Sigue creciendo el aspecto de, pues, hay cada vez menos desempleo, hay mejores datos de industrias, está aumentando el aspecto de la construcción, la gente está gastando más. Entonces, eso son buenas noticias para México porque eso significa que los exportadores van a poderle vender a Estados Unidos y obviamente nosotros de alguna forma también vamos a beneficiarnos de ello porque muchos exportadores serán nuestros clientes. Lo que se está viendo complicado, además de los que ya te mencioné sobre inseguridad y cosas como estas, pues es el mercado externo. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros deslindarnos del exterior. Claro. Si los países europeos, los asiáticos, como el caso de China, empiezan a bajar su economía, entonces nosotros también nos vamos a ver afectados. Y quizá no de manera directa, sino también a través de Estados Unidos. Estados Unidos también depende del comercio exterior. Y aunque tenga un buen mercado interno, tarde o temprano le va a afectar no poder vender sus exportaciones. Claro. Y en ese grado le va a afectar económicamente y en ese grado también nos va a afectar a nosotros. Entonces, los pronósticos económicos de México son buenos, son alentadores, pero son moderados. O sea, son realmente todavía con sus inquietudes, ¿no? Asegúnes. Por decirlo de sus asegúnes. Ajá. Entonces, todo eso va a depender. Y algo que sí le está afectando de una forma más importante, como yo creo que tú y todos nuestros amigos pueden saber, pues es la baja del precio del petróleo. Estaba previsto 80 y tantos dólares el precio del barril del dólares del petróleo y ahorita, creo que ahorita estaba, según recuerdo, por 49. O sea, ya bajó de los 50. Todavía dependemos mucho de los ingresos petroleros. Entonces, esto va a ser serio. Por lo pronto, como también lo ha mencionado Videgaray, el secretario de Hacienda, se contrataron algunas opciones que son derivados. Por este año no creo que haya ningún problema, sino que se cubrieron de forma apropiada. ¿Qué va a pasar para el 2016? Ese es un problema serio. Si el precio del petróleo no sube, por ahí algunas oficinas de análisis financiero lo están viendo más o menos por el $65 por barril, lo cual ya nos pondría un poquito mejor. Más cerca, pero sí, ese es un problema. Y otra cuestión que se está comentando mucho es que obviamente muchas empresas que estaban muy interesadas en venir a México a invertir, bueno, pues ya el precio del petróleo ya no está tan atractivo y eso podría ser un poquito de problema, ¿no? Por lo que yo veo, la OPEP no tiene muchas ganas de dejar de producir para subir el precio, así que yo creo que sí se va a mantener por los 50 o los $60. Y eso a México también le va a afectar, ¿no? Claro. Entonces sí sería bueno ir tomando algunas prevenciones, ¿no? Que las empresas, algunas de las utilidades,
traten de ahorrarlas, ¿no? Tener algunos fondos contingentes que les ayude a evitar pedir crédito en un momento dado. Si nuestros clientes bajaran nuestras ventas, pues poderle hacer frente de esa manera. Esa es una forma, ¿no? Claro. No, y sobre todo que oye, yo no necesito petróleo para producir, no necesito esto, no, pero tus clientes sí. Y al momento de que se vienen los problemas, obviamente me van a llevar a mí también ahí, ¿no? Otra vez dentro del entorno tengo que estarlo viendo. Ya viendo toda esta parte, ya como resumen prácticamente, porque estamos llegando al tiempo. Sí. ¿Cuál será tu recomendación? ¿Qué áreas en la organización se pueden encargar de este análisis? ¿Cuál es la problemática que está pasando en México? Ya vimos ahorita con las pymes de alguna forma, ¿no? Claro. En una empresa hay una... tanto por el lado de la Contraloría como del lado de la Tesorería, son los que se encargan normalmente de lo que es la administración financiera. Por el lado de los contralores, pues son los que hacen la planeación financiera. Y los tesoreros, pues manejan propiamente la administración del efectivo, ¿no? Y la comunicación entre ellos. Pero eso va a depender mucho del tamaño de la empresa. Hay empresas que solamente tienen tesorería, no hay contraloría, así que los que se encargan de hacer todo son los tesoreros, la tesorería propiamente. Pero en México las pymes, pues desgraciadamente, como te decía hace un momento, son los contadores quienes hacen este tipo de información, ¿no? Entonces, yo sí diría que en cada empresa, ya sea a través del contador interno o si tienen un contador externo, un despacho, que el despacho ofreciera ese tipo de servicios de análisis financiero, no solamente desde el punto de vista de impuesto, sino que utilicen eso que ellos hacen para poder también brindar algún tipo de asesoría financiera. Y si el tamaño de la empresa lo permite, que se tenga la oportunidad que al contador se le diera algún tipo de auxiliar o de ayuda que le permita hacer este tipo de análisis. Porque yo a los contadores empieza el año y los veo pagando impuestos. Veo que termina y siguen pagando impuestos. Y alguna oportunidad que he tenido aquí en GBA de platicar con algunos contadores, pues ellos es lo que me comentan, ¿no? Que están tan metidos en las cuestiones de los impuestos que no tienen manera de poder evaluar el aspecto financiero. Pero lo que no podemos evadir es que el objetivo de una empresa es generar valor. Claro. Es decir, generar riqueza. Sí es pagar impuesto. Sí, pero también si no generas valor, no pagas impuestos. Ese es el punto. Entonces, yo pienso que eso es una de las sugerencias que yo daría, que haya contador interno o externo, que sí se usaran los estados financieros para un análisis. No es fácil, se requiere conocimientos, no es sencillo, pero bueno, la idea es tratar de hacerlos o buscar la forma en que se nos auxilie para poder hacer este tipo de análisis y tomar decisiones oportunas que podamos prevenir. Es un hecho. Los costos por prevención son mucho menores que los costos por arreglar las cosas, ¿no? Y eso sería importante. Entonces, desde mi punto de vista, ya tienen los estados financieros, ¿no? Ya los tienen, ya los poseen. Bueno, entonces, eso creemos. Bueno, sí, ¿verdad? Eso creemos. No, y dejarlo incluso como política interna, ¿no? Yo como dueño de la compañía, sabes que aparte de que nos da estados financieros mensuales, pues además agregarle cuando menos las razones financieras básicas, ¿no? Así es. 3 o 4 razones financieras, ya después a lo mejor en forma anual nos vamos a hacer un análisis un poquito más extenso de los estados financieros, pero sí cuando menos que vayan dando señales de cómo vamos, ¿no? Así es. Mira, hay algunos modelos matemáticos que te ayudan a hacer tu planeación sobre tus estados, sobre, por ejemplo, la situación financiera de la empresa, el estado el balance, y es un modelo tan sencillo, es un poquito complicado, pero cuando lo aplicas es tan sencillo y te dice cuánto tienes que invertir en activos para poder generar las ventas que tú estás pensando. Nada más es cuestión de aplicarlo, conocerlo y aplicarlo. Y entonces vas a ir sobre bases más fundamentales, ¿no? Sobre datos más reales. Ok. ¿Algún comentario adicional? Nos está ganando el tiempo ya para que terminemos esta última sesión del año. Yo sugeriría, y mi comentario, como siempre, y en todo el ámbito financiero en el que yo me he podido manejar, es mejor hacer un análisis que tratar de hacerlo, permíteme decirlo así, a ojo de buen cubero. Claro. O hacerlo simplemente por la experiencia, pensando que las cosas son iguales, que ya no son iguales, sino siempre tener esa cultura financiera y tratar de conocer mi entorno, conocer mi empresa desde el punto de vista del desarrollo que yo estoy teniendo, que también estoy generando valor, que es el propósito de mi empresa,
y poder conocer cuáles son las fortalezas con las que cuento y qué debilidades tengo que evitar para que mi empresa esté en mejor posición de una posible crisis, que las crisis ya se dan constantemente. Así es. Sí, ir mejorando la cultura financiera de la empresa. Así es, la cultura financiera. Pues muchísimas gracias, te agradecemos tu presencia por aquí. Permíteme un segundo, te vamos a entregar este pequeño reconocimiento al maestro Eduardo Samadeni Guerrero por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría, que lo vimos hoy, y competencia aplicada al ejercicio de la Contaduría Fiscal en México. CP Ángeles Mandujano López, CPC Andrés Ávila García, México, Distrito Federal, diciembre de 2014. Eduardo, gracias. Muchísimas gracias. Muy Esperamos amable. que no sea la última vez. Al contrario. Y seguimos viéndonos por acá. Y a nuestros amigos, muchísimas gracias. Espero se pasen bien las últimas fechas del año. Seguimos aquí, los esperamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Es así como presentamos una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.